Bien, buenas tardes, bienvenidos a todos y a todas a esta conferencia. Les agradecemos mucho la presencia eh, y agradecemos muy especialmente a Manuel Bisset que haya aceptado la invitación. Yo solamente voy a decir unas pequeñas palabras iniciales sobre nuestro proyecto. Voy a presentar a Emanuel Bisset, que es el conferencista, y me voy a silenciar y quedan en manos de Emanuel con la cosa del pensar, ¿sí? Eh, nuestro proyecto, que lleva por título El giro desde la fenomenología hacia el realismo especulativo, sus proyecciones y dificultades en la relación subjetividad-temporalidad, nace de una inquietud por investigar algunos efectos que tuvo el realismo especulativo, esta corriente filosófica que generó una fuerte polémica a inicios del siglo XXI y cuyas estelas todavía se prolongan. Entonces nos propusimos pensar desde la fenomenología, aunque no solo desde ella, pero centralmente desde la fenomenología, algunos efectos del realismo especulativo, sobre todo porque esta corriente ha sido crítica de la fenomenología en tanto corriente. Y en el marco de esas investigaciones que estamos realizando todos los miembros del proyecto, que lo dirigimos entre Claudio y yo, pero somos un colectivo de personas que trabajan. Mi nombre es Mario Martín Gómez Pedrido, está Claudio Javier Cormick también en la dirección del proyecto, pero somos un conjunto de personas, un cuerpo orgánico que trabaja por igual en estos temas. Nos pareció interesante realizar una charla con Emanuel Bisset, que se especializa en gran parte en este tipo de temas, y lo invitamos a eso, a pensar entre todos algunas cuestiones que se derivan del realismo especulativo y en particular de algunas consideraciones que va a hacer Emanuel en su conferencia. No me quiero extender indefinidamente, así que simplemente con vocación a los Schleiermacher, aunque no es solamente él, si la filosofía es un diálogo eh, eh, o una exposición de ideas, bueno, queremos que esta conferencia sirva para eso, para estimular el diálogo y el pensamiento y para que Manuel nos pueda compartir sus reflexiones sobre estos temas. Sin mucho más para decir al respecto de nuestra presentación como equipo, voy a presentar a Emanuel Bisset y ya le cedo la palabra. Emanuel Bisset es profesor de la Universidad Nacional de Córdoba y se desempeña también como investigador en el CONICET, Consejo Nacional de Investigación Científica y Técnica. Dirige el programa de investigación Estudios en Teoría Política, que depende del CIES, del CONICET y de la Universidad Nacional de Córdoba. Coordina también el proyecto Arqueologías del Porvenir y ha publicado diversos libros. Entre ellos destacamos algunos: Violencia, Justicia y Política, una lectura de Jacques Derrida, del año 2012, seguido por El signo y la hiedra, escrito sobre Jacques Derrida, también del año 2012, y El ritmo y la distancia, del año 2017. Ha publicado numerosos artículos en revistas especializadas, tanto nacionales como internacionales, y también ha compilado libros. Menciono solamente algunos: Ontologías políticas, del año 2013, Sujeto, una categoría en disputa, del año 2015, Derrida político, del año 2013, y Soberanías en deconstrucción, del año 2020. Bien, finalmente solamente les recuerdo cuál es el título de la conferencia de Manuel, así ya me callo y le cedo la palabra a él. Eh, el título correspondiente es El abandono de la crítica, giro ontológico y realismo especulativo. Bueno, agradeciéndole de antemano profundamente una vez más a Emanuel Bisset, me silencio, nos silenciamos todos los miembros del equipo y le cedemos la palabra a Emanuel y a nuestro demiurgo, que es Hernán, que es quien tiene toda la situación bajo control. Muchísimas gracias a todos y espero disfruten el evento, y después habrá un espacio para preguntas. Si en la medida de lo posible quieren ir haciendo preguntas en el chat, pueden ir haciéndolas y entre Claudio, Carlos, Tadeo, yo iremos organizando las mismas para que puedan tener su debida fluidez. Muchísimas gracias. Bueno, buenas noches ya. Se escucha bien, ¿no? Perfecto. Bueno,
primero agradecer a Mario, a Claudio, a Hernán por estar armando esto. Bueno, los que veo acá: Tadeo, Carolina, Valeria, Juan Manuel, David, Carlos. Les cuento un poco la idea para hoy. Me gustaría hacer 3 cosas en algo así como 45 minutos, 1 hora, para que haya el mayor tiempo de preguntas, de conversación posible. Esas 3 cosas están ordenadas en función de un objetivo. Ese objetivo es, más que la discusión de un aspecto específico, de algún autor del realismo especulativo o de algún autor inscrito en el giro ontológico, pensar las condiciones de inteligibilidad, esa sería la expresión que me gustaría usar, de una discusión. Para avanzar en ese objetivo, dije, 3 cosas me interesa hacer, 2 más breves, y espero un poquito más tiempo para la tercera. La primera es efectuar una especie de contextualización de, por lo menos en mi experiencia, cómo surgieron las condiciones de inteligibilidad de una cierta escena de la teoría. La segunda cuestión que me interesa hacer es presentar desde una perspectiva de la historia intelectual un modo de sistematizar, digamos así, esta escena. Y por último, avanzar en un argumento filosófico ya más específico, vinculado al título que es, de la charla, que es el abandono de la crítica. Entonces, un ejercicio de contextualización, un ejercicio de historia intelectual y un argumento filosófico. Serían las 3 cosas que me interesa hacer. La idea va a ser, el método va a ser como una charla, no voy a leer para no hacerlo tan pesado, y voy a presentar algunas citas para tener unos indicios textuales, ¿no? Primero, entonces, ejercicio de contextualización. Nosotros yo estaba en el comité editorial de la revista Nombres, y en el año 2011, si no me equivoco, a partir del contacto con Gabriel Catrén, que es un amigo vinculado a las discusiones sobre el realismo especulativo, hicimos la traducción, que si no me equivoco es la primera en español, de un texto de Meillassoux, Contingencia y absolutización de lo uno. Año 2011, bastante cercano a la famosa conferencia del 2007. Ahí yo entro en contacto con la discusión o con el planteo de Meillassoux, y en ese momento lo leo como algo, digamos, novedoso, una cosa más nueva, digamos así, sin entender mucho hacia dónde iba, y digamos, en algún punto me resultaba absurdo. ¿Qué quiere hacer este autor? Digamos así. ¿Cómo va a volver a plantear que es posible decir algo sobre la cosa en sí? Volver a algún tipo de realismo, es como que me resultaba muy lejano a cualquier tipo de posibilidad de otorgarle sentido, digamos. Entonces, lo que me interesa plantear como primer ejercicio es cuáles son las condiciones de inteligibilidad de esto, o cómo fueron para mí, digo, sea, en general. Asumiendo a su vez, digamos, entonces, ese primer indicio, una traducción de un texto de Meillassoux, que me resulta extraño, y digo, bueno, un filósofo que pretende decir algo más, algo nuevo en el mundo, un nuevo giro, una nueva, digamos así, moda, etc. Segundo indicio, como habrá quedado un poco claro respecto a lo que leyó Mario, en mi caso vengo de una tradición francesa, específicamente, digamos, asociada a ese rótulo que es el postestructuralismo. Trabajando con mi tesis doctoral, todo fue sobre Derrida, y la indagación sobre todo la cuestión política. Me interesa, digamos, el lenguaje, la deconstrucción como un lenguaje político. Un lenguaje político en lo que puedo llamaría muy en general una tradición crítica. En función de estos indicios, varios años después, lo que nos empieza a pasar, no solo a mí, sino, diría, una preocupación compartida con el grupo de investigación, es que, fíjense, hay varios indicios por los cuales uno puede definir lo que es una tradición crítica. Uno de ellos, que es también una recuperación de Kant por parte de Foucault, es
un modo de comprender la filosofía que se preocupa por el presente. Uno podría decir que tiene una relación específica con ese presente. ¿Qué significa una relación crítica con el presente? ¿Cuál es, la segunda cosa que yo diría, cuál es el asunto de la crítica? En principio, por varias tradiciones diría que tiene que ver con la articulación entre poder, relaciones de poder y lógicas del capital. Y un método, la crítica también es un método que diría fundamentalmente trabaja sobre, digamos, dos presupuestos, un ejercicio de historización y un ejercicio de deconstrucción no historicista, ¿ya? Para ser muy sistemático, ¿no? Pero hay un indicio que me interesa presentar acá, que es esto, una atención al presente. Y nosotros como grupo, y en mi caso particularmente, empezamos a ver que ciertos fenómenos del presente, sobre todo dos, había algo de los lenguajes con los que veníamos trabajando, los lenguajes teóricos, los lenguajes de la crítica, que nos resultaban insuficientes. Uno de ellos es asociado a todos los problemas que tienen que ver con la tecnología, Big Data, revolución tecnológica. Hay una dimensiones de problemas contemporáneos asociados a la tecnología que nos parecía que había algo de los lenguajes teóricos más vinculados a esa tradición llamada postestructuralismo que se escapaba, ¿no? El segundo problema es el problema asociado a eso que se llama cambio climático, devastación ambiental, etc. Había algo ahí también respecto a esto llamado cambio climático, que estos lenguajes también sentíamos que se nos escapaban. De algún modo, esto sería interesante pensar, quizás la pandemia no hizo sino radicalizar estas dos cuestiones. Es decir, todos nosotros nos hicimos, bueno, dice mucho esto, ¿no? No sé cuántos años avanzamos tecnológicamente, ¿no? Todos dependemos del Zoom, del Meet, de lo que sea, para dar clases, para vivir, para reunirnos con familia, lo que sea, y al mismo tiempo apareció en escena fuertemente el problema de la devastación ambiental, incluso como causa posible del virus y demás. Entonces, diría que por lo menos de esta preocupación por el presente es que aparece acercamiento a nuevos lenguajes de la crítica. Y desde ese lugar, es aquello que en principio me resultaba, a mí por lo menos, extraño, exuberante, sin posibilidad de elegir, empecé a acercarme, por un lado, a partir de la discusión, de una discusión específica dentro de la izquierda, que es la discusión sobre el aceleracionismo, que a partir de Abanesian y otros autores se vincula específicamente con el realismo especulativo, y por otra parte, la discusión del cambio climático traducida en el debate sobre el antropoceno, que va a tener como anclaje teórico la discusión que se llama, o lo que se llama el giro ontológico en antropología. Entonces, eso para plantear esta primera aproximación, digamos, o este ejercicio de contextualización es la respuesta a ciertas preocupaciones del presente, o ciertas demandas, o ciertas inquietudes que sentíamos que los lenguajes de la crítica de los cuales disponíamos nos resultaban insuficientes. Ahora bien, segundo punto. Entonces, eso para, en el marco de qué contexto para mí empieza a adquirir sentido esta discusión, en el marco de la indagación sobre, o la exploración sobre nuevos lenguajes de la crítica. Primer punto. Segundo punto, que va a ser un poco veloz, pero bueno, espero que se entienda. La segunda preocupación, bueno, ¿cómo a esta exploración inicial, al leer textos, a ese debate de la izquierda vinculado al aceleracionismo, que ya empieza en la década del 90 con Nick Land, Mark Fisher, y termina con el manifiesto de Williams y Astronisek, a esa discusión más vinculada a el giro ontológico de la antropología, digamos, al estudio sobre, a la perspectiva de Latour, Ribeiro de Castro, Haraway, Stenger. La segunda cosa que me interesa pensar es cómo, o si es posible, sistematizar esto, o cómo pensar esta escena. Y para ello, en primer lugar, nosotros en un seminario que dimos el año pasado y que vamos a continuar este año, se llama Arqueologías del Porvenir, lo primero que le pusimos es nueva escena de la teoría. Dice muy poco, pero dice también una dificultad. ¿Qué dificultad? La dificultad es que no sabíamos bien
o no sabemos todavía, cómo reunir algo que nos parece una serie de discusiones dentro de la izquierda, que nos parecen relevantes, y que al mismo tiempo no parecen estar articuladas claramente en torno a un significante, o en torno a una corriente, digamos así. Quiero compartir con ustedes, a ver si me funciona, si no cometo ningún error, dos citas que me parece que son significativas de esta escena. Antes de... bueno, espero que se vean. Vamos a esperar. ¿Ahora se ven? Bien. La primera cita es de Bracer y Toscano, que es la convocatoria a este famoso evento donde es del acta fundacional del realismo especulativo. Dicen: la filosofía continental contemporánea suele enorgullecerse de haber superado las antiguas batallas metafísicas entre realismo e idealismo. El dualismo sujeto-objeto, cuyo repudio se ha convertido en un reflejo condicionado de la teoría contemporánea, ha sido supuestamente destruido por la crítica de la representación y suplantado por diversas formas de pensar la correlación fundamental entre pensamiento y mundo. Pero quizás este consenso antirrepresentacional o correlacional, que excede a la filosofía propiamente dicha y prospera en muchos ámbitos de las humanidades y las ciencias sociales, esconde un idealismo más profundo e insidioso. ¿Es el realismo realmente tan ingenuo? Y el rechazo generalizado de la representación y la objetividad ¿es la postura crítica radical que tan a menudo pretende ser? Quisiera, digamos, esta sospecha, esta pregunta, ¿no? Tenemos tan claro ya que el realismo es superado y cualquiera que pretenda decir algo sobre la cosa en sí es un ingenuo. Parece un reflejo condicionado, dicen ellos. Pero lo asocio a otra cosa. Fíjense cómo termina la cita, la pregunta, digamos. ¿Es esta una postura crítica radical? ¿No? Entonces, hay algo como desde la crítica, ¿no? Una crítica radical debería ir más allá de ese consenso correlacionista. La segunda crítica, para trazar un poco esta escena, es del libro que yo considero que hasta hoy, por lo menos disponible en español, es la mejor caracterización de esta escena, que es el libro de Débora Danowski y Eduardo Vivero de Castro, Hay mundo por venir. Parece que el mejor modo se sistematiza esta nueva escena de la teoría. En el apartado, donde van a discutir con Meillassoux y Brassier, titulado El argumento taratológico, empieza de este modo, o dicen esto, Danowski y Vivero de Castro. Es en contra del mundo de hombres sin mundo de la modernidad que se orienta, por ejemplo, una cierta voluntad explícita de renovación de la metafísica, también llamada el giro ontológico del pensamiento contemporáneo. Este movimiento o tendencia incluye a pensadores cuyos nombres se encuentran asociados a la problemática más conocida por el rótulo de realismo especulativo, como Ray Brassier, Hamilton Grant, Graham Harman y Levi Bryant, y algunos otros como Meillassoux, Bruno Latour o Tristan García, que son eventualmente reivindicados con mayor o menor pertinencia por los buques insignia del movimiento. Más allá de sus diferencias, nada pequeñas por lo demás, todos comparten una misma decisión de retomar cuestiones clásicas de la metafísica, una disposición antikantiana y antihumanista de intensidad variable pero inequívoca, una marcada indiferencia por la filosofía del lenguaje y una común pasión por lo real. Algunos de ellos han prestado especial atención a los seres objeto y cuasi objetos no humanos, a la materialidad como dimensión propiamente ontológica, a la tecnología y las ciencias naturales. Y en general, las cuestiones de filosofía política o de antropología sociocultural no son el fuerte del grupo. Este párrafo me parece que es, hasta donde yo conozco, ¿no?, casi la mejor síntesis de esta escena de la teoría, ¿no? Están los nombres, están algunos indicios: antihumanista, antikantiana, pasión por lo real, y cierto, fíjense, despreocupación sobre preocupaciones antropológicas, antropología sociocultural o filosofía política. Y a partir de esto, leo esta última cita y ya trato de señalar mi posición al respecto, que un texto de Claire Colebrook,
Craig Colebrook es una crítica literaria, pertenece a los estudios literarios anglosajones, pero vinculada bastante a la filosofía deleuziana sobre todo, digamos textos sobre Deleuze. Claire Colebrook va a decir, cuando se propuso el antropoceno, esta dirección posttextual de la teoría hacia la vida o hacia un nuevo materialismo pareció confirmarse e intensificarse. Es porque el planeta para nosotros ha sido destruido que debe haber un nosotros, y este nosotros sería una nueva humanidad unida al emerger. Por el resto de la cita no me importa porque va hacia donde va el texto. Voy a dejar acá. Pero lo que me interesaba es que hablemos sobre esa primera oración que dice, ¿no? Esta dirección posttextual de la teoría. Esto está, ustedes saben que Claire Colebrook, junto con Tom Cohen, en esta editorial que se llama Open Humanity Press, dirige una colección dedicada a pensar cuestiones del antropoceno, cambio climático crítico se llama. Entonces, recuperando esa cita, esa pequeña expresión, que ella asocia esta escena posttextual simplemente a un resurgimiento del vitalismo y del neomaterialismo, son los dos indicios que da, y después sigue discutiendo el tema del texto, que es el problema del antropoceno. A partir de esa cita, a mí me parece que en un ejercicio de historia intelectual, repito, es posible sistematizar algunos indicios de esta escena de la teoría. Ya la cita en sí mismo nos dice dos o tres cosas. Nos dice una dirección, una orientación, no lo plantea como escena, sino un cierto movimiento. Habla de teoría, eso me parece que lo quisiera acentuar, no habla de filosofía, no habla de antropología, no habla de crítica literaria, de la teoría, pero también una cosa bastante anglosajona, ¿no? Una discusión no propiamente disciplinar, y caracteriza esa cuestión, ese problema de la teoría a partir de lo posttextual, lo cual inevitablemente remite, ¿no?, en el mundo anglosajón, por lo menos, a la recepción del pensamiento francés, esto es, a la configuración, algunos dicen a la invención del postestructuralismo por el mundo anglosajón, pero fíjense que ya nos dice una cosa importante, nos dice esa recepción del postestructuralismo, que es la conformación de una unidad que no es evidente y que no existe en Francia, es decir, poner juntos a Derrida, Lacan, Foucault, Deleuze como pensadores postestructuralistas, pero esa unidad la define como posttextual, no dice como escena textual, es decir, no lo dice como postestructuralista, no lo dice como teoría francesa, sino eso significa también, como indicio, que habrá en el pensamiento anglosajón cierta hegemonía de la recepción de Derrida en la caracterización propia del postestructuralismo. Voy a volver, o voy a tratar después de volver a la perspectiva de Colebrook, pero a partir de ese indicio, mi pregunta es, bueno, ¿qué significa esto de lo posttextual? Aquello que en el texto de Colebrook no desarrolla, es una línea. Esto me lleva a un segundo paso. Un texto también recientemente traducido por esta editorial Isla Desierta de Patrice Maniglier, que se llama Meditaciones Postmetafísicas, que es un texto dedicado a Meillassoux, texto crítico. Empieza diciendo algo así como: la última gran renovación de la filosofía viene de un nuevo gesto francés. De nuevo, hay que leer varias cosas. Una, es decir, ya la filosofía, en general, la filosofía, digamos, continental, habría sido renovada, la última renovación ya era francesa, y va a ser de nuevo, se repite un gesto francés para renovar. Si lo pensamos en el Colebrook, diríamos, el gesto anterior, la última gran renovación, era el postestructuralismo, ahora hay un nuevo gesto de la filosofía francesa. En ese texto, dice Patrice Maniglier, ese gesto renovador de la filosofía francesa es el realismo especulativo. Sin embargo, un dossier presentado por Frade y García va a decir: el realismo especulativo surge de una especie de conexión contingente entre dos zonas teóricas, una asociada al nombre de Badiou, ontología matemática, hipótesis comunista, y una asociada al nombre de Latour, ontología orientada a objetos, discusión sobre el antropoceno.
Entonces, este parece un inicio importante. ¿Por qué? Efectivamente, ustedes saben, Graham Harman, que va a ser, junto con Meillassoux, quizás los dos principales referentes del realismo especulativo, es un laturiano declarado, ¿no? El príncipe de las redes, según esos textos, en defensa de Latour y demás. Entonces, a mí la hipótesis preliminar que me surge es, efectivamente, si creemos con Colby que hay una escena post-textual de la teoría, supongamos, antes de estar de acuerdo o no, que buscamos darle sentido a eso, tratar de entender qué está queriendo decir, o mejor, si estamos tratando de pensar si ese título, escena post-textual de la teoría, nos sirve para pensar esa escena de la cual no teníamos nombre, y le llamamos nueva escena de la teoría, si eso le buscamos dar inteligibilidad, a mí me parece que esa, o la hipótesis que se plantea es que esa escena post-textual de la teoría está dada por la convergencia de una zona Badiou y una zona Latour de pensamiento. Esto es, digamos, contra quizás lo que sostiene exclusivamente Maniglia, que el gesto viene de la perspectiva exclusivamente de Meillassoux, sería ese realismo especulativo no se entiende sino a partir de el modo en que Latour y Badiou presentan su distancia con la filosofía francesa precedente. Esto es, cómo explícitamente ambos se presentan como rupturas con la filosofía de la diferencia, el postestructuralismo, contra sus maestros, como son Derrida, Deleuze, Foucault, etc. Para entender esto, a mí me parece avanzar en un tercer paso. Si es así, si el gesto renovador de la filosofía viene de un gesto francés, ¿qué modos tenemos de comprender los momentos en el pensamiento francés contemporáneo? A mí me parece que en general hay dos modos de, por lo menos, es decir, por lo menos, siempre es posible hacer una historia particular de tal autor, ¿no? Tanto las historias de las biografías, ¿no?, intelectuales de Derrida, de Foucault, que sea, sino que hace una visión más complexiva, digamos, más de la filosofía francesa. Hay una visión que es la de Decombe, que hizo mucha escuela, porque fue la primera, y fue a partir de una demanda de una editorial anglosajona, que era lo mismo y lo otro, 45 años de la filosofía francesa, que su hipótesis central es que la filosofía francesa contemporánea parte del seminario que da Alexandre Koyer, y si tiene un hilo conductor del pensamiento francés contemporáneo, es la discusión en torno al humanismo. Esto permite entender que si, de algún modo, el pensamiento de Koyer es el lugar donde se funda una perspectiva humanista en la articulación de la creación de las tres H's, Hegel, Husserl y Heidegger, ¿no?, a través, y sobre todo a partir de pensando la génesis del humano en su diferencia con lo natural, que es aquello que es pasible de tener historia y qué es lo que no tiene historia, el cisma va a estar dado, ante todo, por la diferencia entre la generación existencialista y la generación estructuralista. Es esa discusión, que es una discusión que no se entiende sino en función del problema del humano, entre una generación humanista y una generación que va a problematizar, según un texto de Balibar, no tanto la categoría de sujeto, sino el nexo indisociable entre sujeto y humano, el modo en que Decombe sistematiza el pensamiento francés contemporáneo. Tiene un punto de partida, que es ese seminario, que es sobre Hegel, pero el seminario sobre Hegel no es sino un planteo del problema del humanismo, y en torno al problema del humanismo hay un gran cisma, existencialismo versus estructuralismo, digamos, para resumirlo. Esta es una historia, fíjense, que tiene un punto de partida, que es una historia progresiva y que es una historia que piensa en términos de generaciones. Esta es una versión, ¿no? Ahora bien, hay dos textos, por lo menos, uno de Foucault y uno de Badiou, que plantean una visión opuesta a la de Decombe. Para ellos, el pensamiento francés contemporáneo no se entiende si lo pensamos una sucesión de generaciones, ¿no?, en torno al mismo problema, sino como la confrontación constante entre dos corrientes. Una, van a decir, filosofía de la vida y una filosofía del concepto,
una filosofía de la ciencia, versus una filosofía de la experiencia. Ambos sostienen lo mismo con una pequeña diferencia. Foucault va a sostener que el problema del sujeto no se entiende sino del lado de la filosofía de la vida o de la experiencia. En cambio, Badiou va a sostener, coherente con su obra, que el problema del sujeto es aquel problema en el que convergen las dos tradiciones. Siguiendo el desarrollo que estoy tratando de plantear, si escena posttextual de la teoría es un buen nombre para tratar de reunir una serie de discusiones que no parece claro qué nombre otorgarle, ahí tenemos un inicio que dice, bueno, esto viene de una renovación de la filosofía francesa. Esa renovación de la filosofía francesa, como la pensamos, en relación a su historia. Bueno, en relación a su historia, la segunda hipótesis que me interesa desarrollar es esto, ¿no? No es la escena posttextual de la teoría una reinscripción de esa vieja disputa entre filosofías del concepto y filosofía de la vida. Esto es, la zona Badiou y la zona Latour no son una reinscripción de esa vieja, un nuevo momento de esa vieja discusión de generaciones, que se va transformando en generaciones, pero que todo el tiempo reaparece esa, vamos a decir, herida inicial entre dos tradiciones en la filosofía francesa. Entonces, frente a Maniglia, reitero, la hipótesis principal es, bueno, sí, supongamos, la renovación de la filosofía continental viene de un nuevo gesto del pensamiento francés, pero eso no es un único gesto, sino es la actualización de una confrontación, un debate entre dos tradiciones, aquellas más asociadas al problema del sujeto, la vida, la experiencia, el mundo de la vida, para retomar problemas estarían en la tradición husserliana, fenomenológica, y problemas más vinculados a las matemáticas, a la historia de la ciencia, a la lógica, etc. Ahora bien, a partir de esto, a mí me parece que es posible dar un paso más. Entonces, tomando estos indicios históricos, señalar los puntos de convergencia y de distancia entre estas dos zonas. Zonas, repito, asociadas a un nombre propio. No me interesa hablar ni de herencia, ni de corriente badiouana, ni de filiación, sino que es complejo esto, porque hay zonas teóricas, y lo mismo con Latour. Los puntos de convergencia que de algún modo permiten señalar que se trata de una escena posttextual, para mí por lo menos son tres. El primer punto de convergencia es que, y por eso me permite la reconstrucción anterior en relación a Descombe, existencialismo y estructuralismo, es que es una actualización, una radicalización del problema del poshumanismo. Esto es lo que coinciden. Casi que diría que es, esto importante, ya me aporté para discutir, coincide una parte de la escena contemporánea, ¿no? Todos son poshumanistas hoy. La cuestión es que, la pregunta para nosotros, ¿es el poshumanismo de esta escena posttextual el mismo? ¿O es una vuelta de tuerca más respecto a toda la discusión que ya sabemos que está, o que aparece ya desde la carta sobre el humanismo de Heidegger, que aparece en Derrida en Los fines del hombre, que aparece en Foucault con parar las cosas en adelante, que aparece, es decir, es un paso hasta Agamben, ¿no? El problema del animal, es algo más. Yo diría que no es un paso más de eso, más que una reinscripción de la cuestión del poshumanismo, es un abandono radical de la cuestión de lo humano. Entonces, primer punto de convergencia de ambas tradiciones son poshumanistas. El segundo punto de convergencia, que insiste en verse ambas tradiciones, y que aparecía en la cita de Danowski y Ibero de Castro, es una recuperación de problemas metafísicos o ontológicos frente a discusiones epistemológicas. No se trata de una discusión sobre el saber, sobre las culturas, sino sobre modos de existencia o, podríamos decir, sobre objetos absolutos. Pero, entonces, el segundo punto de convergencia para mí sería cierto desplazamiento de discusiones epistemológicas a discusiones ontológicas. Y el tercer punto, que de algún modo define, es este intento o este distanciamiento de ambas zonas respecto al giro lingüístico. Y en general, una problematización respecto a una especie de sentido común de la teoría, según el cual no hay relación con uno mismo, con los otros, ni con el mundo, que no sea mediada lingüísticamente.
sea lo que sea el lenguaje. Alguna tradición basada en toda la discusión pragmática, la discusión semántica, la discusión sintáctica, pero esa centralidad del lenguaje parece como un sentido común o algo asumido por el pensamiento contemporáneo, y frente a lo cual ambas tradiciones, y por diferentes métodos, van a tratar de distanciarse. Fundamentalmente, recordemos el famoso dictum de Badiou, no solo hay cuerpos y lenguajes, hay verdades. La verdad sería algo que no sería ni corporal ni lingüístico, sería otra cosa por lo menos. Y toda la crítica de Latour al, lo que va a llamar el giro semántico, semiótico, y la imposibilidad de pensar el referente desde ahí. Entonces estaba en Nunca Fuimos Modernos, un texto de la década del 90, ¿no? Fíjense, esta discusión ya estaba como en germen en la década del 90, la última década del siglo XX. Partiendo de eso, esos tres puntos, ¿no? Poshumanismo, ontología y crítica al giro lingüístico, que parece compartir esta escena posttextual, saltan a la luz claramente las divergencias, que por lo menos para sistematizar ese claro, situarían dos lugares. En primer lugar, que cuando dicen humanismo, cuando dicen es necesario ser poshumanista o apuestan por una tradición poshumanista, dicen cosas diferentes. Para una tradición más vinculada al nombre de Badiou, cuyo representante por excelencia es Meillassoux, humanismo es la imposibilidad de romper el círculo correlacional. Esto es, que todo el tiempo pensemos en la relación, que no haya acceso a un objeto o a un sujeto independientemente de la relación entre sujeto-objeto, ¿no? La imposibilidad de un acceso a un objeto en sí mismo. Eso es humanismo, y contra eso hay que, o piensa Meillassoux, ¿no? ¿Cómo es posible romper ese círculo correlacional? La tradición más latouriana va a decir, no, cuando hablamos de humanismo, hablamos de la constitución moderna, ¿no? Los modernos, este desplazamiento interesante, el Latour no es la modernidad, son los modernos, y los modernos fundamentalmente son aquellos que trabajan sobre dos principios, ¿no? El principio de hibridación entre naturaleza y cultura y el principio de purificación, ¿sí? La escisión. El problema del humanismo no es la posibilidad de acceder a un objeto en sí mismo, a la tradición, sino la división entre naturaleza y cultura o entre humano y no humano. Por lo cual, la discusión para la persona Latour no es ver cómo es posible un realismo post-kantiano, pensar un objeto en sí mismo, independiente del acceso del sujeto a él, sino cómo realmente tenemos para diluir o para discutir la posición naturaleza-cultura, humano-no humano. ¿No? Y eso yo creo que da, fundamentalmente, parece que se sistematiza este primer punto de divergencia, lugar a dos ontologías. Una ontología de la separación, la discontinuidad en la zona Badiou, y una ontología de la relación radicalizada en la zona Latour, ¿no? Esto a su vez yo creo que genera dos estrategias teóricas divergentes, digamos, dos métodos de trabajo diferentes. Un método asociado a la especulación intrafilosófica, en el caso de la zona Badiou, digamos, una recuperación de un discurso filosófico cuya legitimidad está en sí mismo y no en relación a condiciones externas. Y en el caso de la zona Latour, un desplazamiento radical, no es una preocupación. Hay una discusión sobre las disciplinas, es extra filosófica la discusión, por eso el giro ontológico se va a dar todo en antropología, más que en Latour, Ribeiro de Castro, Haraway, difícil que sean propiamente, es decir, del campo filosófico, y que trabaja mucho más antes que con la especulación, con un concepto que dice Ribeiro de Castro que me parece interesante, que es la equivocidad controlada, el método que propone Ribeiro de Castro. Ahora bien, entonces, digo, este paso que al cual no me quiero dedicar tanto, que es la posibilidad de construir desde la historia intelectual una sistematización de la teoría, para mí tiene que ver, bueno, ¿cómo entendemos esta renovación desde la filosofía francesa? Esa renovación, para mí la entendemos desde la convergencia y distancia entre dos zonas teóricas, zona Badiou y zona Latour, que tienen 3 puntos de convergencia y por lo menos 2 grandes diferencias. Si volvemos al punto de partida, es decir, a la cita de Colebrook,
dirección posttextual de la teoría, parece que es importante decir dos o tres cosas para dar el paso que me interesa dar hoy o no. Sí, dar un pasito más respecto a un argumento filosófico. ¿Cuál es ese paso más? En primer lugar, volvemos a la cita, teoría. ¿Cuál me puede decir algo que parece importante pensar? Dice, ¿cuál es la situación de la teoría después de la teoría? ¿Qué significa eso? Ella autorreflexionó sobre el campo rápido anglosajón, que quizás nos queda lejos y demás, pero dice, la teoría estuvo caracterizada por un textualismo, digamos, una especie de textualismo que no tenía que pensar en ninguna afuera, de nuevo, repito, la relevancia de cierta lectura de Derrida en ese contexto, que fue atacada, dice, fuertemente siempre por una afuera. El textualismo no tiene en cuenta las condiciones históricas, no tiene en cuenta las condiciones materiales, no tiene en cuenta las prácticas, es una filosofía puramente cerrada en los textos. Entonces, todos esos ataques, dice, la paradoja es que ese ataque fue tan exitoso, dice Colebrook, que teoría se transformó en un ejercicio de contextualización. Fíjense, venimos un momento que, digamos, en un punto estaba claro, esto es teoría y esto no es teoría, esto es práctica. Esto es teoría y esto es historia. Esto es teoría y estos son los cuerpos. Siempre viene afuera, ¿no? Pero ese ataque fue tan exitoso, dice Colebrook, que teoría se transformó en hacer eso. Hoy, dice, cualquiera que hace teoría parte diciendo, bueno, el lugar de enunciación, ¿no?, es histórico, marcado geográficamente, marcado corporalmente, marcado por género, marcado sexualmente, ¿sí? Se lo pueden agregar, pero la teoría misma se identificó con un ejercicio de contextualización. Paradójicamente, fue tan exitoso el ataque, pero esto volvió a la teoría hiperbólica, ¿sí? Porque ya no iba afuera de la teoría, porque ya comprendió todo lo que estaba afuera, lo incorporó. Esto, primero indicio, entonces, ¿cómo pensamos? Ahí, dice, quizá el ejercicio sea frente a quienes entienden que la teoría es contextualización, la teoría como descontextualización. Como, ella dice, hay una cosa, esto es volver a Kant. Es pensar que hay algo como una cosa en sí que excede las posibilidades del pensamiento, o la posibilidad de hacer teoría más que el pensamiento. Primer punto. Segundo punto. Cuando dice lo posttextual, dice, los indicios que los son cierta rehabilitación del debate contemporáneo sobre el materialismo. De algún modo dice, claro, dice, pero hoy todos somos materialistas. Todo, sea lo que sea que definamos por materialismo, parece como una especie, tanto como todos somos contextualistas, siempre hablamos de qué lugar hablar, desde qué lugar geográfico, eso es una marca, suponemos, colonial o no colonial, hay una marca de género, o sea, también somos todos materialistas, es como una especie de consenso. Ese materialismo, que parece suplantar o venir a revertir el predominio de lo textual, dice Colebrook, produjo una especie de fetichización de lo poshumano. Esta expresión es una fetichización de lo poshumano. Repito, todos somos materialistas, poshumanos, y ese ejercicio de fetichización es un ejercicio, ese momento, voraz. La teoría parte diciendo, bueno, esto es el humanismo, europeo, occidental, hetero, ¿sí?, etcétera, hay que abrirse a lo otro. Eso otro puede ser cualquier cosa, puede ser muchas cosas, pero sea lo animal, sea lo vegetal, sea, entonces el ejercicio de, como el primer paso de la teoría, había un ejercicio de que la teoría se volvía hacia aquello que le excedía, las prácticas, los contextos, la historia. En este caso hay una voracidad hacia aquello que estaría fuera, ¿no?, lo otro, excluido de una tradición. Y lo tercero, y acá empieza el punto que más me interesa discutir, es una dirección. Esto remite, de algún modo, a la posibilidad de orientarse en la teoría o en el pensamiento. De hecho dice posttextual. Es decir, hay una marca temporal, hay una orientación, sería una orientación, supongo, histórica, por etapas, y también hay una cierta determinación espacial de ese tiempo, ¿no? ¿Cómo? ¿Qué dirección? Ellos suponen, digamos, de algún modo, este sería el punto del cual me interesa partir más hoy, dirección posttextual de la teoría supone a priori un cierto kantismo. ¿Por qué?
porque está implícita en la idea de dirección post, ¿no? La idea de que hay marcas espaciales y temporales que permiten orientarse, ¿no? Y que el problema sería cómo orientarse. Esa es la pregunta. ¿Cómo sería orientarse en el pensamiento? Ahora bien, para decirlo de otro modo, no es la primera preocupación que yo planteé, la preocupación por cómo dar un contexto o cómo yo le un contexto de inteligibilidad en función del presente. Preocupación, según Foucault, preocupación iniciada en Kant, la filosofía orientada a pensar el presente. No es, segundo indicio, sistematizar esto en función de una historia intelectual. Ambas cosas no suponen ya inscribirse en una tradición kantiana. Es decir, asumir a priori que la filosofía tiene que estar pensando el presente, que la filosofía es un problema de orientación, y esa orientación está determinada por esquemas espaciales y temporales. ¿Por qué esto es importante? Y este es el punto el cual me interesa partir hoy. Porque en las dos tradiciones, Kant tiene un lugar central, al mismo tiempo que Kant va a nombrar dos cosas. Digamos, para decirlo de otra manera, ¿qué sentido tienen las dos reconstrucciones contextual e historicista que acabo de hacer si en ambos casos se busca cuestionar el legado kantiano? Claro que, fíjense, como primer, digamos, después de la finitud o la discusión sobre el círculo correlacional, es una discusión explícitamente contra Kant, ¿no? Se le plantea Meillassoux, y este libro, Hay mundo por venir, de Danowski y de Castro, hay una frase ahí, el mundo va dejando de ser kantiano. En ambos casos, entonces, aparece Kant. Pero, como en la discusión sobre el humanismo, la pregunta que me interesa hacer ahora es, ¿de qué es el nombre Kant para cada tradición? ¿De qué es el nombre Kant? Como, de algún modo, ambas tradiciones eran post-humanistas, pero no, la palabra humano decía diferentes cosas. Decía, para decirlo muy rápidamente, idealismo para una tradición y decía división naturaleza-cultura para la otra. ¿De qué es el nombre Kant? Es, de algún modo, digamos, el título, el abandono de la crítica, es eso, ¿no? Es, trabajámoslo así, ¿qué hacer con la herencia de Kant? Que parece estar, puede ser central en las dos tradiciones. Un paso más. Para la tradición, ya quizás por leer esa cita donde aparece la expresión esta de Danowski y Vero de Castro, el mundo va dejando de ser kantiano. Para esta tradición, fíjense, hay un texto muy interesante, importante, de Marco Antonio Valentín, Extramundanidad y Sobrenaturaleza, cuyo primer capítulo cita, el mundo va dejando de ser kantiano. Es un libro interesante porque es toda una primera parte discutiendo Heidegger, y toda una segunda parte viendo qué le hace Viveiros de Castro a la posibilidad de pensar ontologías amerindias a un pensamiento como el de Heidegger. Pero bueno, el primer capítulo es eso, el mundo va dejando de ser kantiano. Y hay el primer párrafo de este texto de Marco Antonio Valentín, que está en portugués, dice: esto remite a un texto central para esta tradición, esta zona más procesada, un texto de Dipesh Chakrabarty. Un autor central, ¿no?, para los estudios subalternos, que había ayudado a la idea de provincializar Europa, ¿no?, fundamental en el marco de una concepción de la crítica, ¿no?, como ejercicio de contextualización no solo temporal, sino geográfica, digamos así, o espacial. Chakrabarty escribe el texto, ¿no?, Clima e Historia, 4 tesis, y en ese texto dice Chakrabarty, historiador del capitalismo, dice, el antropoceno nos plantea ciertas cuestiones para las cuales no estaba preparado. Esto es, hay que hacerse cargo radicalmente de lo que implica el antropoceno. ¿Qué es ante todo? Dice Chakrabarty, o su primer tesis va a ser, bueno,
una y otra vez hemos escindido a la hora de hacer historia de lo humano e historia natural. La edición naturaleza, cultura, ha sido matricial. Digamos así, ahora esta tradición, ¿de qué es el nombre Kant? Kant no es el nombre, en principio, solamente de una filosofía, sino, digamos, es el punto de condensación de un proceso histórico. Ese proceso histórico, desde esa tematización recurrente, que ya necesitamos, la constitución moderna, tal como la tematiza Latour en el texto de la década 90, supone, ante todo, esa escisión, naturaleza-cultura. Y es eso lo que Chakrabarty dice, bueno, hoy tenemos que hacer historia de otro lugar. El concepto de especie, el antropoceno, ¿no? Que se ha puesto muy en boga a discutir, es el señalamiento de que hoy podemos, o que es posible proyectar y datar que entramos en una nueva era geológica, y esa era geológica está caracterizada por la acción humana a escala no biológica, sino que el humano por hoy deja marcas geológicas. ¿No? Hay ya capas de la corteza terrestre van a estar marcadas por la intervención humana. Eso le da otra escala, ¿no? Y es la escala de la especie. O sea, no una escala de una historia humanista, ni siquiera del capital, dice Chakrabarty. Hay algo ahí. Ahora, desde esta perspectiva, entonces, cuando Danowski y Viola Castro dicen el mundo va dejando de ser kantiano, están diciendo el mundo va dejando de ser kantiano no significa una discusión interna de la filosofía de Kant, sino que el nombre de Kant es el nombre de una configuración del espacio y el tiempo que supone esa escisión naturaleza-cultura que nos ha constituido como modernos. Y eso es lo que está en crisis. En este sentido, yo diría, quizás ahí entonces es que resulta central la lectura de Koselleck. Esto es, estoy pensando en Crítica y Crisis, ¿no? Ese libro central, ¿por qué? Porque es justamente el autor que sistematiza, ¿no?, en qué sentido la crítica, cuyo punto de condensación o autor por excelencia es Kant, crítica de la razón pura, de la razón práctica, crítica del juicio, no es sino resultado de un proceso que comienza en la Ilustración temprana, ¿no? Hay una historicidad de la crítica. Y la crítica no es solamente una forma filosófica, sino es una forma histórica, ¿no?, que supone, dice Koselleck, ante todo lo siguiente, digamos, es una transformación en la relación entre espacio de experiencia y horizonte de expectativas, ¿no? Había en algún momento el espacio de experiencia en que las comunidades humanas vivían y su horizonte de expectativas no había tanta distancia. En cambio, la modernidad es una creciente aceleración o distanciamiento de las expectativas según el espacio de experiencia. Esto produce, dice Koselleck, ¿no? Bueno, famosa, no quiero, una decisión, un gran cambio histórico que le va a llamar al principio Sattelzeit, que es el momento en que los conceptos, dice políticos, pero después quiero saber por qué digo esto. Los conceptos, se produce un momento de democratización, politización, ideologización de los conceptos. Y las características que van construyendo Koselleck son centrales, porque, a ver, la pregunta kantiana de pensar el presente, de orientarse en el pensamiento, de encontrar una posibilidad de distinguir pensamientos según su alcance político, según su alcance ideológico, todos estos suponen una transformación histórica que Koselleck ubica alrededor del 1750 hasta 1850, ¿no? Y cuya obra, hay que pensar, es por excelencia Kant. Entonces, a ver, para empezar a traducir estas cosas, quizá una pregunta por la dirección posttextual de la teoría o la posibilidad de orientarse en el pensamiento suponen una transformación histórica que produce, por ejemplo, una politización, una ideologización,
las discusiones en torno a la teoría. En todo caso diría, para una tradición, o para el mundo va dejando de ser kantiano, de Danowski y de Castro, el nombre de Kant no es el nombre solo de un gran filósofo, pensador, lo que sea, sino el nombre de una transformación histórica en el modo de configurar el espacio y el tiempo. Y eso es lo que, de algún modo, el antropoceno habría puesto en crisis radicalmente. Digamos así, en los marcos del antropoceno plantean la decisión naturaleza-cultura carece de sentido. Porque justamente es una especie que deja, lo humano, digamos, que deja marcas geológicas. En el segundo caso, en el caso de Meillassoux específicamente, que empieza, ¿no?, pensando en los enunciados sobre la ancestralidad, seguramente ustedes ya han conversado en el grupo, pero fíjense, yo diría que Kant aparece en 3 lugares después de la finitud. En primer lugar, Kant es el nombre de aquello con lo que busca discutir. En principio, Meillassoux se va a llamar realista, puede decir, no, el materialismo especulativo, que es el círculo correlacional. El círculo correlacional, que le otorga ciertas características, es el círculo correlacional en el sentido de que no solamente que no es posible salir de esa relación sujeto-objeto, sino que desde el momento en que es círculo, porque es un círculo, porque el momento en que yo estoy pensando, ya estoy, ¿no?, diciendo, cuando quiero pensar la cosa en sí, ya la estoy diciendo un sujeto, eso es imposible dentro de una contradicción pragmática. El paso de danza relacional, que dice Meillassoux, ¿no?, que es la relación parecida a los términos, la verdad se transforma en algo intersubjetivo, y el afuera, no hay un afuera absoluto, ¿no? Esa es la primera caracterización. ¿De qué es el nombre Kant? De estos rasgos. Pero en un segundo momento, fíjense, la discusión con Kant no es una discusión interna, o que a Meillassoux la plantea solamente para una refutación interna de Kant, puesto que la discusión de Meillassoux la plantea en términos de discusión con el fideísmo, ¿no? El problema contemporáneo es que la perspectiva correlacionista, y sobre todo el correlacionismo fuerte, que iba a llamar Meillassoux, ha dado lugar a una especie de resurgimiento de lo teológico, y contra eso tenemos que combatir. Entonces, Kant, en segundo lugar, en Meillassoux, no es un problema inmanente, una discusión solo con Kant hacia una refutación filosófica, sino que se entiende con un objetivo más amplio, un objetivo intelectual político, digamos, que aparece en el capítulo dedicado al fideísmo. Pero en tercer lugar, en Meillassoux, en el último capítulo, la revancha de Ptolomeo, ¿no?, ahí aparece, insiste con esta expresión Meillassoux, la catástrofe kantiana. Una y otra vez aparece, por lo menos en 2 lugares aparece Kant como el nombre de una catástrofe. Y esa catástrofe es, paradójicamente, la revancha de Ptolomeo, es decir, más que hacerse cargo de la herencia galileana, es un recentramiento no de la tierra, sino del sujeto como aquello irrebasable. Y el cuestionamiento en este último capítulo, que aparecía como un cuestionamiento del fideísmo teológico, y para usted esta discusión es muy importante, yo creo, ¿por qué? Porque hay muchas formas de entender el realismo especulativo. Una discusión con Kant a largo plazo, como una discusión con la tradición continental a mediano plazo, pero a muy corto plazo, casi que uno podría decir, hacia el interior del Departamento de Filosofía de la Sorbona, es una discusión con el giro teológico de la fenomenología. Entonces, en segundo lugar, Kant es el nombre de hay que problematizar Kant por ese fideísmo religioso. Y en tercer lugar, esa revancha de Ptolomeo, esa catástrofe kantiana, implica para Meillassoux una necesidad de una apertura a la ciencia que habría sido clausurada por la filosofía continental. Cuando habla de ciencia, no habla de ciencias sociales, ¿no? Sino... Entonces, digamos, si parece coincidir estas 2 zonas, que en algunos son opuestas, como manifestaba, como traté de mostrar, parecen coincidir en su crítica a Kant, o esa distancia con Kant. Parece que Kant dice 2 cosas diferentes. Habla de una forma histórica
la crítica es una forma histórica, y eso es lo que muestra Kosellev. Y por otra parte, hay un texto que aparece recurrentemente cuando uno trabaja realismo especulativo, que es el texto de Lee Braver, ¿no?, sobre el antirrealismo de la filosofía continental. Dice, Kant es el que inicia, ¿no?, más que una forma histórica, crítica, es el nombre del antirrealismo. Entonces, a mí me parece que esto es importante señalarlo, porque digamos así, crítica, que significa muchas cosas, así, es por lo menos el lugar de convergencia de una forma histórico-política, digamos así, que surge con la Ilustración, y de un sistema filosófico caracterizado por el antirrealismo. O sea, la crítica es eso, ese punto en el que se anudan esas dos cosas. Ahora bien, en este sentido, la pregunta es, o el paso siguiente es, ¿qué supone entonces qué supone una discusión con la crítica? O, digámoslo así para un paso, ¿en qué sentido esta discusión de la crítica como anudamiento de una forma filosófica y de una forma histórico-política se enfrenta a los problemas actuales? Esto es, yo diría, a una reorientación del mapa ideológico-político. Esa reorientación está caracterizada por la emergencia de algo llamado, llamémosle, también difícil nombrar, ¿cierto?, neofascismo negacionista. Cuando estábamos, digamos, discutiendo políticamente entre neoliberalismo y reformas populistas, aparece otra cuestión política, llamémosle Bolsonaro, Trump, etcétera, que es este neofascismo negacionista. ¿Ante eso qué? Lo que tenemos son dos respuestas acá. Tenemos una respuesta a la Meillassoux, que es, claro, lo que aparece ahí, y lo que la pandemia actualizó a modo radical es el negacionismo, es decir, la ciencia miente, las vacunas no sirven para nada, la pandemia es un invento, es decir, ese razonamiento anti-ciencia, anti-cuarentena que nosotros vivimos, con discursos absolutamente, y Meillassoux dice, claro, ahí eso es el resultado de una forma filosófica de larga data, que es el correlacionismo, donde se termina creyendo que la verdad es sostenida por una especie de fe teológica, ¿no? De hecho, la tradición crítica se ha caracterizado por tener un discurso de sospecha sobre la ciencia, ¿no? O sea, de la relación saber-poder, lo que hemos aprendido desde la escuela de Frankfurt hasta Foucault, ¿no? La ciencia es un problema. Claro, claro, frente a eso tenemos que volver a sostener que hay un absoluto posible de pensar, y la ciencia puede decir mucho sobre eso. Esto es, diría, bueno, ante estos negacionistas, el cambio climático no existe, bueno, la ciencia, hay una verdad, esta verdad no es relativa. Es una respuesta posible, ¿no? La otra, de la otra zona, es la que aparece, no es así justamente. ¿Por qué? Porque lo que aparece en este negacionismo neofascista es la realización de una forma ontológica específica, que es la constitución moderna, que nos acostumbró a eximir naturaleza de cultura, y lo que tenemos que abrirnos es hacia otros tipos o modos de existencia. En términos filosóficos, ya quiero ir cerrando porque esto es así, algunas preguntas. Shaviro, que bueno, del cual hay algo traducido, también en Open Humanity Press, pero tiene un texto que para mí es bueno como indicio de esto, que se llama eliminativismo o panpsiquismo. Dice, bueno, en el seno del realismo especulativo se plantearon dos alternativas para romper con el círculo correlacional. El eliminativismo, Meillassoux, Gracieur, que sostienen que en última instancia, para reivindicar la posibilidad de un objeto en sí mismo, ese objeto en sí, esa cosa externa, ese absoluto externo, tiene que estar no solamente por fuera de lo humano, del sujeto, sino de la vida. Entonces dice Shaviro, eliminativismo en el sentido que elimina no solamente el pensamiento, sino la vida de la materia. La materia tiene que ser inerte. Por eso Danowski y Miguel Castro le va a llamar el argumento tanatológico a lo que plantean Meillassoux. Después hay una discontinuidad, y eso otro, el archifósil, tiene que estar no solamente por fuera del pensamiento, sino de la vida.
Y reivindica una especificidad del pensamiento. El doble gesto de Meillas 1, hay un hipercaos contingente y el pensamiento es matemático, ¿no? La otra tradición le llama que Javier lo está pensando con Hartmann, pero yo creo que se puede pensar bien con ciertas discusiones sobre el neomaterialismo y sobre el giro ontológico, panpsiquismo. Lo que se hace en este lado es decir, no, esas características propias del pensamiento, o que se atribuyen propio al pensamiento, hay que deflacionar el pensamiento y pensar la ubicuidad del pensamiento, ¿no? Digamos, esa cosa de la ontología orientada a objetos, ¿no? Los pensamientos también tienen relaciones entre sí prescindentes del sujeto. O el perspectivismo de Viverio de Castro, ¿no? De centrar que solo lo humano piensa. Entonces, parecen ser estas dos alternativas, que son fíjense, son dos respuestas políticas divergentes, yo creo, frente a un nuevo mapa, llamémosle provisionalmente neofascismo negacionista, una respuesta, y además dos posiciones filosóficas, eliminativismo o panpsiquismo. Cierro con esto. Un texto para mí muy bueno de Catherine Malabou. Se puede renunciar a lo trascendental. Dice, hay un problema en la traducción al inglés de Meillassoux. Dice que se traduce el abandono de lo trascendental, tal como lo escribe en francés Meillassoux, a la renuncia a lo trascendental. Dice, hay un problema, dice Malabou, ¿por qué? Porque si lo trascendental, esta expresión muy francesa, ¿no? Lo trascendental, sustantivado, dice, es una discusión vieja, dice. Pensemos, dice, en Heidegger, en Derrida y en Foucault, dice. Los tres discuten claramente lo trascendental, pero en los tres casos lo terminan redefiniendo. En el caso, es decir, entre los tres casos habría una renuncia, dice Malabou. En el caso de Meillassoux es algo más radical. Hay un abandono de lo trascendental. Esta dicotomía. Una cosa es renunciar, y otra cosa es abandonar. Meillassoux no es lo mismo que esa resignificación o esa transformación que proponen Heidegger, Derrida o Foucault, sino un abandono más radical. Y entonces, por eso el abandono de la crítica. ¿Qué significa? Porque de algún modo la hipótesis que quiero sostener es esta. Lo que aparece, fíjense, en la primera cita, bueno, quería mostrar más cita y ya pero bueno, podemos volver sobre la cita de Malabou y demás. Fíjense, lo que aparece, para mí paradójicamente, en la cita de Brasil Toscano, pero en el último, fíjense, el último párrafo del capítulo dedicado a Fideíno de Meillassoux termina así, ¿no? Brasil Toscano dice, hay un sentido de la crítica radical que ya no se entiende como crítica al realismo. Meillassoux dice, termina toda su distancia con Kant, ¿no? ¿Sí? Su revisión, su abandono del círculo correlacional, diciendo, hoy por hoy hay un sentido crítico, si no me equivoco es la expresión, que ya no puede ser correlacional. Fíjense, en ambos casos parece que algo como una nueva crítica, a ver, digamos así, en ambos casos, siendo los términos de Malabou, parece que lo que hay es una renuncia a la crítica. Dice Malabou, a ver, Derrida, un crítico de lo trascendental, no tanto en Kant, sino en la fenomenología de Husserl, y por de ahí surge la idea de lo cuasi trascendental. Pero ¿qué es una resignificación? Es como si en Brasil Toscano y el mismo Meillassoux y en esta tradición parece haber como una, dejamos a Kant, pero renunciamos a la crítica, es decir, la resignificamos en algún punto. Una crítica más. Sin embargo, la pregunta es si no hay un abandono de la crítica. En tanto, la crítica es un punto de convergencia entre una forma histórico-política y una forma filosófica, círculo correlacional y constitución moderna, por decir así. Cierro con esto y hay dos preguntas que a mí me interesa, las cuales me interesa cerrar. Una es que planteó una filósofa política norteamericana, que es Linda Zerilli, de Arendt, dice,
Es central, es central la discusión del realismo contemporáneo, tal como aparece. Sin embargo, hay hay un problema ahí, que es la reinscripción de una tradición más vieja que la modernidad, que el cierto platonismo teórico. Esto es suponer que algo así como una discusión filosófica produce transformaciones políticas. A ver, refutando a Kant, se acaba el problema del neofascismo neocionista. Hay un problema en creer esto, dice Linda Sarili. Esa es una discusión interesante, pero la otra discusión es más empiezo a pensar esto, digamos, que el nombre de Kant, además de esas dos cosas, también es todo el tiempo un pensamiento del límite de lo que es cognoscible y lo que es incognoscible, del límite de lo que es legítimamente así. Hay todo el tiempo un trabajo sobre el límite en Kant, ¿no? Lo digo así, ¿qué supondría, como pregunta y como para abrir quizás la conversación, qué supondría introducir este tercer Kant, este tercer nombre de Kant, como filósofo del límite? Ya no, para decir así, un abandono de una configuración histórico-política, de una forma filosófica, sino una discusión sobre la invisibilidad del límite o la divisibilidad del límite. Y cierro con esto. A mí me parece que lo que aparece entonces es... ¿Por qué me parece que es problemático esto de la renuncia y no del abandono de la crítica? Porque parece que todo el tiempo las preguntas filosóficas que nos hacemos, las preguntas en torno al pensamiento, etc., una y otra vez son configuradas por una escena kantiana. Esto es, ¿por cuál es la apuesta política de lo que pensás? ¿Cuál es tu orientación ideológica? ¿Cómo se tiene en tal contexto? Es decir, ¿cómo nos orientamos? Ya eso supone una cierta matriz espacio-temporal, que haya que orientarse en el pensamiento. Entonces, me parece que hay algo a preguntarse, digamos, ¿qué significa abandonar la crítica? No como es algo así, y cierro con esto. ¿Qué significaría algo así como un pensamiento radical que asuma el abandono de la crítica? No como algo negativo, digamos. Bueno, creo que una hora estuve, más o menos. Quizá un poquito más. Gracias de nuevo. Bueno, perfecto. Muchas gracias a vos, Manuel. Pensamos algunas preguntas desde el grupo, pero vamos a tratar de darle primero el espacio a las personas que nos siguieron por el canal de YouTube, ¿sí? Así que si, Tadeo, vos podés leernos la pregunta que formularon por el canal. Así la responde Manuel. Sí, buenísimo. A ver, ahí leo la pregunta. Jorge pregunta desde el canal de YouTube. En This Life, Martin Hägglund, no sé si lo estoy pronunciando correctamente. Perdón, no sé si lo estoy pronunciando correctamente. Continúa este rechazo de Kant, pero desde el lado ético busca superar la distinción entre sujeto teórico y sujeto moral a través de una ética existencial política. Su filosofía se basa en gran medida en Derrida. ¿Ubicaría esa Derrida textual al lado de Badiou y Latour? Yo no sé si soy yo, claro, pues estoy escuchando como entrecortado. ¿Soy yo o...? No, es... ¿Entrecortado? Sí, por favor, Tadeo, la de vuelta se entrecortó un poquito, sí. O estoy como adivinando parte de las partes, estoy completando los puntos suspensivos. Emanuel, ahí igual te copiamos la pregunta en el chat, sí, pero si Tadeo la pregunta en el chat, me parece que va a ser más claro. Sí, bien. Yo ahí la copié. Emanuel, ¿la podés leer? Dale. Sí, repito la pregunta en todo caso. En This Life... No sé... vos has dicho algo de Sofía, no sé si es... perfecto, perdón. Sí, sí, hay...
Mira, Derrida es un problema en este marco. Digamos, voy a decir dos cosas. Una es que no quiero poner con Derrida. No quiero, no era el objetivo hablar de Derrida, como siempre. No, a ver, lo que dice Colebrook es casi decir, la escena actual de la teoría es anti-derridiana. En algún punto de lo post-textual, con muchas comillas, porque es el modo en que Derrida fue leído, la tradición anglosajona, los departamentos, habría que aclarar todo eso, que no es Derrida, uno podría, digamos, ser puntilloso y decir eso, pero no me interesa ese ejercicio de... Entonces, hay un problema específico, digamos, ¿no? En principio, hay... bueno, por lo menos hasta donde yo conozco, en esta discusión sobre el realismo especulativo hay por lo menos dos intervenciones fuertes de gente que trabaja Derrida. Una es Martin Haglund, que tiene un texto muy bueno para mí sobre Derrida, que se llama Ateísmo Radical. Ateísmo Radical es un intento de discutir la apropiación o la lectura de Derrida por parte de cierta tradición teológica, ¿no? Caput y demás que han leído muy a Derrida de cierta teología o que habla teología. Contra eso, Haglund pasa a tener, Derrida es un ateo radical. Un ateo radical significa que no solo cuestiona la existencia de Dios, sino el deseo de Dios, una cuestión. Pondré en cuestión la deconstrucción. Pues bien, en una de las compilaciones dedicada al realismo especulativo, si no me equivoco, aquella que habla del giro especulativo, hay un texto de Martin Haglund que discute específicamente el texto de Meillassoux. Su hipótesis general es que hay algo anterior a la idea de contingencia en Meillassoux, o que hay algo que Meillassoux no termina de pensar, que es la temporalidad. Y esa temporalidad es la idea de discontinuidad, que es necesaria incluso para la contingencia. Esa discontinuidad sería anterior, y la tesis de Haglund sería que es pensable mejor desde la idea de Huella en Derrida, que como la plantea. Entonces, por una parte, quiero decir esto, habría cierta posibilidad de leer a Derrida en el marco de estos debates, un Derrida, por decir así, que no acentuaría la cuestión textual, que no acentuaría ese Derrida, sino habría otro Derrida. Os digo, respecto a la pregunta ahí. La otra, lo menos referencia que yo conozco, es Deborah Goldhaber, que acá en un libro que se llama Gramatología Especulativa, donde sostiene algo así como que en Derrida ya estaba la discusión del círculo correlacional, sobre todo en la idea de texto póstumo. Si el texto es póstumo a priori, o sea, supone la muerte del autor y el receptor, ya es la idea de texto, cuestionaría el círculo correlacional. De todas formas, hay algo interesante. Un paso más, a mí me parece esto, porque a mí no me gusta mucho eso, como defenderte al autor, ¿no? Porque en realidad, si lo leemos bien, el Derrida refuta a Meillassoux, esa cosa, ese gesto es en algún punto conservador. A mí lo que sí me parece interesante en ambos casos, de Haglund y Goldhaber, es la necesidad de discutir con Meillassoux. Esto es, hay algo así, como si lo tuviera que decir con mucha comillas y hipótesis, y porque el mismo Meillassoux lo reivindica, ¿no? Como si Meillassoux fuera Hume, ¿no? Es el que nos despierta el sueño dogmático del correlacionismo, aun cuando quizás su respuesta sea equivocada. Como cada uno dice, no le quiero nada a Meillassoux o su respuesta, supongamos, no me convence, su forma es... Pero a mí me parece interesante como gesto, es el que sienta las bases del debate. De hecho, casi lo único que quedó en la diáspora del realismo especulativo, ¿no? Que se pelearon, dijeron no tiene nada que ver lo mío con lo tuyo, etc., que parece muy bien en el libro de Wolfendale, que es un libro contra Harman y que lleva un epílogo de Brasier, ¿no? Y que se llama Autopsia Especulativa, si está muerto esto. Dice, bueno, al final, lo único que parece que nos unía es esta intención de luchar contra el correlacionismo. Entonces, ahí está lo de Meillassoux, diría yo, ¿no? En establecer los marcos de un nuevo debate. Establecer los términos del debate, más allá, incluso de que su respuesta sea compartida o no. Es decir, obligarnos a hablar de ese círculo correlacional. Eso me parece que, digo, en estas dos respuestas derridianas,
yo rescataría, digamos. Darwin capaz que estuvo. Bien, hay una segunda pregunta en el chat de YouTube, en este caso de Martín, que nos pregunta, te pregunta, Emanuel, dice, de existir, ¿cuáles serían las formas de acceso al objeto que plantean las dos zonas que encontrás en el realismo especulativo, zona Latour y zona Badiou? ¿Sí? Esa es la pregunta de Martín. Sí, yo repito una cosa, yo no le diría a las dos zonas realismo, digamos, dos movidas dentro del realismo especulativo. Sí, no, a ver, si tomamos los términos de Shaviro, es el eliminativismo y el panpsiquismo. Supongamos que creemos, yo diría que el panpsiquismo tiene por lo menos tres nombres, tres corrientes adentro. El panpsiquismo es la ontología orientada a objetos, que sabemos, es Harman, pero no solamente Harman, es Timothy Morton, es Levi Bryant, Ian Bogost, ¿sí? Las tres formas que va, los tres herederos que retoman la preocupación de Harman, que más ha sido traducido más es Timothy Morton, hasta donde yo sé, de Levi Bryant y de Bogost todavía no se ha traducido nada. Bogost es interesante, ¿no? Tiene una fenomenología alienígena. Digo, para la discusión del grupo que tienen ustedes. Esa sería una forma del panpsiquismo, la otra forma sería el giro ontológico en antropología, con Latour, Viverio de Castro, Haraway, Spencer, por lo menos. Y la tercera, que comparte en base bastante con algunos presupuestos, es cierto neomaterialismo italista. Cierta Bennett, por decirlo así, Frost, Samantha Frost, bueno, Cary Wolf, ¿verdad? Esa discusión sobre el neomaterialismo. Entonces, bueno, no sé, va a ser que las formas de acceso ahí van a variar. Las que planteo son esas dos, digamos. En un caso hay una materia inerte, el eliminativismo, que compartirían Brassier y Meillassoux, pero Brassier después va a intentar refutar a Meillassoux. Entonces empiezan a ver las diferencias ahí y reivindica una cierta teoría de representación en el texto, ¿no? Conceptos y objetos. Y en la otra tradición es como la idea de deflacionar el pensamiento, ¿no? Más que, sino que, por decir así, el término de Harman, ni siquiera los objetos entre sí mismos tienen un acceso pleno entre sí. Por eso muchos le van a decir a Harman, lo tuyo es un kantismo radicalizado, diciendo no solo el sujeto no accede a la cosa en sí, sino los objetos entre sí tampoco tienen relación plena. Pero en todo caso eso, me parece que hay una cierto centramiento en el pensamiento y la forma de acceso a partir de las matemáticas de Meillassoux y una deflación del pensamiento en la zona más Latour, pero que tiene estas diferencias, ¿no? Giro ontológico, ontología orientada a objetos, neomaterialismo. Bien, muchas gracias. Mientras esperamos a ver si surgen más preguntas en el canal de YouTube, Hernán, vos tenías una intervención. Sí, gracias, Claudio. Quisiera que Manuel nos comentara algo más de cómo Colebrook cree que el materialismo, expresado en la bruta destrucción ambiental, que se ve expresada como una supuesta derrota, que podría ser una especie de derrota, cómo este materialismo será generador de una nueva humanidad por venir. Ahora, ¿quién es esta humanidad? ¿Somos nosotros esta humanidad? Y bueno, aquí si pudieras explicar un poquito también cómo interviene la cuestión de la diferencia e indiferencia, me gustaría que te explayaras un poco más. Gracias. Bueno, Colebrook tiene algo así que una teoría de la extinción, o ese juego se pliega entre teoría de la extinción y extinción de la teoría, ¿no? Digamos, le ha intentado eso. Más allá, al mismo tiempo que dice, bueno, extinción significa muchas cosas, no solamente es la datación o la postulación de la sexta extinción biológica de masas, sino la extinción de la razón. Pues pensar, bueno, ¿qué estatuto darle a la idea de extinción? A mí me parece interesante esto. Hay un texto que se salió en el pasado, se llama X-Risk, de Moynihan, que sostiene, bueno, es importante la idea de extinción porque es el antagónico respecto a Apocalipsis. Y frente a cierto tono apocalíptico del pensamiento, que busca de algún modo darle sentido o pensar el final, al ser inminente, la extinción es
No el sentido del final, sino el final del sentido. Son el sentido. Es interesante, paréntesis, Brasier, al final de que es el que le da un estatuto teórico a la idea de extinción o filosófica en nihilismo desencadenado, dice, bueno, a ver, frente a la idea de Meillassoux, que piensa los archifósiles como algo datado, pero que no es dado, ¿no? Frente a la cuestión fenomenológica, que no es dado, y eso es, como darle sentido a esos enunciados, nos da la posibilidad de refutar el círculo correlacional, Brasier así no. Hay algo más, no solamente hacia atrás, sino la extinción. Y la extinción no es la extinción del humano, dice, sino la catástrofe solar. Ya vamos a ver que no solamente el humano va a desaparecer de la Tierra, y que va a seguir esta roca, sino que esta roca va a desaparecer y que hay una entropía del universo que lleva a la extinción de la materia. ¿Cómo pensar? Entonces dice Brasier, y dice una cosa interesante, cierra ese libro, Brasier, diciendo, quizás el desafío está en pensar o en dar lugar a la inteligibilidad sin sentido, o disociar esas dos cosas. Es como si a mí me parece que esa expresión, digamos, y no lo desarrolla mucho más como el último párrafo de ese libro de nihilismo desencadenado, y que después al mismo tiempo Brasier se va a auto-arrepentir, pero dice, esa expresión es potente, yo creo. Digamos, a ver, la física, la astrofísica, hoy nos hace ver, nos hace inteligible cosas a las cuales no podemos dar sentido. Ese sin sentido, me parece que es también desembarazarse hacia la tradición hermenéutica, que piensa los sedimentos históricos, los sedimentos... bueno, hay algo que avanzar sobre la inteligibilidad sin sentido. Y nos desembaraza de otra preocupación importante, que es el abandono de cierto formalismo, o cierta preocupación estilística, ¿no? El modo en que pensamos y escribimos configura, el modo, perdón, en que usamos el lenguaje y es que escribimos configura un modo de pensar. No, eso es sentido, esto es inteligibilidad sin sentido. Creo que en Brasier y en Meillassoux está esa intención. Bueno, pero en fin, entonces, creo que en Colebrook hay por lo menos esos dos indicios que vos señalaste. La idea de pensar la extinción lleva a esto. Por una parte es ella a reivindicar, volvemos a Kant. Fíjense, contra todos estos autores dice, no, volvemos a Kant, porque Kant es otro Kant para mí. Kant es aquel que ante el estatuto hiperbólico de la teoría, ¿qué significa hiperbólico? Esa teoría voraz que se atrapó todo lo que estaba afuera como ejercicio de contextualización y atrapó todos esos otros que parecían ser lo humano, ¿no? Hay que pensar lo animal, hay que pensarlo, ese gesto. Frente a eso, hay algo de Kant para mí que hay una materia incapturable por el pensamiento. Entonces es como reivindicar esa distancia que ella va a decir, lleva no a un pensamiento posthumanista, sino a un pensamiento inhumano y a un pensamiento no de la diferencia afirmativa y potente de la materia, sino de la indiferencia. Esos dos rasgos, ¿no? De esa distancia frente a mí me hace esto interesante como gesto para discutir. Frente al contextualismo y al materialismo como consensos absolutos actuales, Colebrook se dice no. Contra eso, inhumanidad, indiferencia, con algo que está ahí, que no... ¿Cuál es el problema para mí de Colebrook? Pero que es algo que me empieza a pensarlo como síntoma. Es que aparece en Brasier, aparece en Neo Meillassoux. Entonces, bueno, esta es la tarea de la crítica actual. De algún modo no se puede sino todo el tiempo reescribir, es el síntoma para mí, la figura de crítica de la crítica. No se puede, digamos, como que hay un reaseguro que no se puede abandonar ahí, ¿no? También en Derrida, ¿no? La deconstrucción es una crítica más allá de la crítica, ¿no? Como decir, es un problemón Kant, pero la crítica se redefine en este sentido. A mí eso me parece que es un síntoma interesante. Eso del abandono de la crítica va por ese lado. Pensar ese síntoma en el cual el horizonte compartido parece ser la renuncia y la imposibilidad del abandono de la crítica. Eso es un poco lo que me interesaba plantear. No sé, Hernán, si me fui por ahí un poco, pero bueno, la extinción es una cosa que he estado trabajando, así que me lleva mucho la...
Sí, mucho mejor ahora la explicación. Bien, perfecto. Tenemos entonces una pregunta más del chat, en este caso de María del Rosario Alfaro. Yo propondría, así como criterio ordenador, poner como horario límite 9:30, así no te robamos demasiado, no te exprimimos en exceso, Emanuel, que ya generosamente nos diste todo este tiempo. Entonces, bueno, para que las personas que nos vienen siguiendo vayan adelantando sus preguntas, ¿sí? Entonces, María del Rosario te pregunta, Emanuel, respecto de los momentos o gestos de la filosofía francesa, ¿la metafísica de Bergson no tiene resonancias en el movimiento del realismo especulativo? Pienso concretamente, dice, en Harman. Gracias. Abierto el micrófono. Sí, claro. Según esta hipótesis que presente, claro, la zona, si la disputa entre esta zona Badiou y zona Latour es una restricción de aquella disputa entre zona filosofías de la vida, cuyo padre sería Bergson, y filosofía del concepto, claro, ahí habría, yo creo que, esa conexión. Hay algo interesante en Harman, hay un libro de Harman que me gusta mucho, por lo contraintuitivo, que es ese libro Inmaterialismo, que es como también una puesta en discusión de ese consenso materialista. Pero sí, yo diría que la zona Latour, que es en gran medida, y esto quizás yo a discutir bastante, es el autor que aparece todo el tiempo citado y quizás el horizonte era un punto irrebasable de la época, es Deleuze, ¿no? Y por eso Bergson, y por eso cierto, digamos, el neomaterialismo aparece todo el tiempo. En Latour, si bien no es Deleuze, es Michel Serret, aparece también todo el tiempo esa antología de la multiplicidad como trasfondo. Y a mí me parece que sí hay entonces en toda esta zona una cosa de Bergson. Aunque también, digamos, Meillassoux, ¿no? Tiene textos sobre Bergson, de materia y memoria y demás. Bueno, habría que pensar eso. Bien, hay dos preguntas más, ¿sí? Que quizás te las podemos leer juntas, Emanuel, porque al menos el segundo interventor lo pensaba como en relación a la primera pregunta, ¿sí? La pregunta de Juan Pablo Patitucci es: Emanuel planteó vínculos entre neofascismo y abandono de la crítica en la actualidad. ¿Cómo piensa esos vínculos en relación con lo que se llama escena post-democrática a partir de la asociación entre liberalismo y crítica? Y a continuación, Marco Antonio López Ruiz preguntó, en relación con lo que pregunta Juan Pablo, ¿una política del realismo especulativo solo es posible desde Meillassoux? ¿Sí? Esas son las últimas dos preguntas en el chat. Lo último no, claro, fíjese, empiezo por la de Marco Antonio. A mí me parece que hay algo ahí importante, que es esto. Estaba en la cita de Danowski y Vivero Castro, que decían, algo así, no es el fuerte de esta escena la preocupación de filosofía política ni de antropología cultural, algo así decían, ¿no? Y a mí me parece que eso es un indicio interesante a pensar, a discutir. ¿En qué sentido? En el sentido... En dos sentidos, por lo menos. El término que más aparece citado en la tradición, en una de las tradiciones, esta es el término cosmopolítica, que es un cierto intento de pensar qué sería una política no centrada exclusivamente en lo humano, digamos. Isabel Stengers, Latour y demás, bueno, Vivero Castro y Danowski también discuten eso. Sin embargo, creo que en general lo que aparece, digamos, es también un gesto que es, que a mí me parece importante pensarlo históricamente, digamos. Para los que somos más viejos, nos recordamos que en la década del 90 y principios del 2000, o sea, salen artículos diarios y demás que decían la filosofía política está de moda. Y todas las discusiones parecían pasar, ¿no? Cuyo último momento haya sido la discusión biopolítica del pensamiento italiano, ¿no? Foucault, leído por Agamben, Negri, Espósito, Paolo Virno, es como ese momento. Pasa que hay un gesto, digo, frente a esa excesiva, donde donde toda discusión filosófica tiene que pensarse en términos políticos,
me parece que hay un gesto, entre comillas, político del realismo que decía, tomemos distancia de ese politicismo. Entonces, yo lo primero que diría es eso. Lo segundo que diría es que a mí me parece que una de las tareas del pensamiento justamente actual es diferenciar las posiciones al interior del realismo y al interior de esta escena. Por ejemplo, este es el libro de Wolfendale, ¿no? Que dijo una discusión con Harman. Uno de los capítulos es mostrar cómo esta cierta ontología simétrica que viene de Latour, pero que viene sobre todo también de Manuel de Landa, y la ontología plana no es sino una ontología liberal. Esos son los términos de Wolfendale. Habría cierto liberalismo subrepticio en el planteamiento de la ontología orientada a objetos de Harman. Entonces, digo todo esto porque para mí sí, respecto a lo que dice Marco Antonio, hay muchas diferencias ahí adentro, diferencias incluso entre los autores que parecen más cerca, entre Spencer, Latour y Vivero de Castro y Danowski, tal como aparece en el libro, son tres formas de pensar la cosmopolítica diferentes. Y entonces, hay una de las tareas, yo creo que es, que a veces parece como una especie de, el término político, una especie de referencia bastante vaga, mucho de ello, como si fuera sinónimo de contingencia o de constructivismo. Una de las tareas que tenemos es diferenciar filosófica y políticamente las posiciones ahí adentro. Entonces diría, no es solamente Miyazu, es Gracier, que es diferente que Miyazu, Harman, que claramente... pero si de política habría que pensar en dos sentidos. Son diferentes políticas de la filosofía y son diferentes posiciones políticas al mismo tiempo, ¿no? La otra pregunta era sobre la postdemocracia, sí, y la crítica. Sí, esa pregunta llevaría como mucho. A mí el texto, el último promo que yo he leído sobre ese, que parece como, por lo menos lo mejor que leí yo, es el texto de Wendy Brown, ¿no? En las ruinas del neoliberalismo, donde trata de diagnosticar esta escena neofascista. La pregunta ahí sería para mí, digamos, ¿hasta qué punto la crítica puede o no exceder la herencia kantiana? Esto es, digamos, ahí se condensa esa relación de liberalismo, crítica, eso que dice Koselleck, ¿no? Entonces, o es posible algo así como un... Pregunta, yo tampoco tengo claro, un pensamiento radical, para decir así. Entonces, es la paradoja, yo diría de izquierda. Pero hablar de izquierda ya supone una orientación, una división espacial del pensamiento. Es decir, Kant. Kant aparece por la ventana todo el tiempo y dice, claro, pensamiento de izquierda. Esta necesidad de orientarse en el pensamiento, Koselleck nos diría, bueno, es el sometimiento, es la determinación ideológica, política, ¿no? Digamos, que hay la necesidad de marcar en este sentido. Entonces, diría, no sé, porque la calificación siempre implica eso, ¿no? Entonces, algo así como un pensamiento radical postcrítico. Malaburo dice en ese texto, realmente, bueno, el abandono trascendental no es un abandono de la crítica, no demos vuelta con eso. Sostener algo así como un sentido crítico, como dice Miyazu, contra la filosofía trascendental, no tendría mucho. Perdón, me fue mucho. Bien, de momento parece no haber más preguntas en el chat de YouTube. Habíamos pensado algunas preguntas desde el grupo, ¿sí? Entre las cuales en todo caso podés elegir la que más te interese. Digo, no hace falta que respondas sobre todo, esto no es un interrogatorio. Y pensábamos tirártelas todas juntas ahora, dado que no queda tantísimo tiempo. ¿Sí? Te las copio en el chat y además las formulo oralmente. El chat es limitado en cuanto a la cantidad de caracteres que recibe, así que esto va a ir por cachitos. Pero bueno, entonces la primera pregunta era algo que había pensado Carlos, ¿sí? Acerca de, bueno, ¿qué tan convincentes te parecen a vos los argumentos de Miyazu? ¿No? O sea, creo que algo adelantaste ya de esto. Pero digo, más allá de
la función provocadora que puede tener, ¿no? Lo que hace Meillassoux, bueno, qué tan convincentes te parecen y qué tan originales te parecen en relación con realismos previos, por ejemplo, argumentos como el del archifósil, ¿sí? Después, por otro lado, David y Tadeo se formulaban la pregunta de, bueno, ¿cuál es el rol que le cabría a la subjetividad dentro del giro ontológico? ¿No? O sea, ¿qué espacio queda para la subjetividad? Desde ya los compañeros pueden corregirme si estoy malinterpretando sus preguntas. Y otra pregunta que formulaban era, bueno, ¿cómo se puede concebir el espacio y el tiempo, ¿no? En alternativa al enfoque kantiano desde esta escena posttextual? ¿Y qué consecuencias metodológicas se seguirían de esto, a propósito de lo que hablabas de orientación en la teoría, desde el punto de vista de las dificultades que parecerían surgir para la posibilidad de una cartografía, ¿no? Eso sería la primera batería de preguntas. Y otra pregunta que añadiría, que también habían hecho los compañeros, es si la presentación que vos hiciste, la caracterización, se puede extender de algún modo también a la filosofía analítica. ¿Cómo vincularías este panorama que trazaste con la filosofía analítica? Entiendo que un punto que tenía en mente Carlos es que, bueno, para algunos autores la emergencia del realismo especulativo significó cierta superación, al menos de la cesura temática entre analíticos y continentales, porque habrían pasado a discutir autores de ambas tradiciones, problemas similares, tomando en cuenta en particular el hecho de que la filosofía analítica sigue teniendo bastante centralidad en la filosofía de la mente, el problema de la conciencia. Entonces, bueno, ¿cómo se relaciona esta caracterización que vos hacías con la división analítico-continental? ¿Sí? Por último, David quería preguntar un poco más acerca de tu posición, acerca de la distinción o indistinción naturaleza-cultura, y ¿cómo se situarían estos autores sobre los que nos estuviste hablando a propósito de la modernidad o la tradición o continuidad moderna, en particular teniendo en cuenta sus lecturas de Spinoza y de Nietzsche, que son figuras difíciles de ubicar, ¿sí? Cuando se hace, por así decirlo, este ajuste de cuentas con la modernidad? ¿Sí? Entonces, si no patiné en la... Ah, bueno, sí, acá Tadeo se tomó el trabajo de pasármelas en limpio, pero bueno, nada, ya hicimos lo que pudimos, a modo de resumen, ¿sí? Manuel, lo que te convenza, lo que te interese, lo que te sirva. Sí, o ninguna también, no responde nada. A ver, bueno, hay una, creo que Tadeo, Carolina, no, espera, lo del tiempo era ahí. Espacio-tiempo. Sí, hay dos notaciones. Una es la de la posición radical de Brasil. Me parece que hay algún punto central, porque sí. Digamos, la primera cuestión sería eso. Creo que en esto hay mucho de esto. La posibilidad de pensar un tiempo a escala no humana. Esa es la primera. De subjetividad, sí, sería eso. Descentrar el tiempo, entonces pensar eso, la relación del tiempo a escala cosmológica, a una escala astrofísica, sería eso. Más que vinculado a la subjetividad, a la historia, a la memoria, a la filiación, a todo lo que pueda ser a cierta forma humanismo, eso. Ese es como el primer indicio que yo diría que me parece como que es radical en ese aspecto. El segundo indicio es como más difícil, es inteligible, pero no, es difícil dar el sentido, que es si el tiempo es una forma de la materia y el universo va inevitablemente a la destrucción de la materia, es también la destrucción del tiempo. Y si el tiempo es pasado, presente y futuro, no solamente es el fin, sino, para Brasil, que esto va a ser una idea para el tiempo difícil de pensar, la idea de que nunca nada habrá sido. Porque también la destrucción del pasado, como categoría. Como si el tiempo, si el tiempo es inmanente a la materia, y la destrucción de la materia implica el borramiento no solamente, sino que ya nada habrá sido nunca. Sería. Eso me parece que es una idea radical y difícil de dar sentido, pero inteligible. Entonces, habría como hay dos posiciones. La posición de Hablum sería
A ver, cierta forma de temporalidad como sucesión es irreductible. Para pensar la contingencia, eso no está. Entonces, incluso para pensar, o sea, si hay extinción, hace falta una idea de tiempo. Y la otra posición más graciosa sería, no, el tiempo es una forma más de la materia, y la destrucción de la materia implica también la extinción del tiempo. Pero en todo caso, digo, en ambos casos me parece que es una idea de temporalidad, o sea, no centrada en asuntos humanos, ni siquiera en formas a priori, sino eso. ¿Qué le haría a nuestra forma de concebir el tiempo? Pensar en términos temporales, astrofísica, cosmológica, como le quieran llamar. El rol de la subjetividad en el giro ontológico, bueno, digamos, lo que aparece recurrentemente, sobre todo, digamos, el primer gesto sería a partir de la teoría del actor red, ¿no? La idea de que una definición por excelencia, por ejemplo, tal como rastrea Alain de Liberano, la idea de sujeto como la acción, Carel Latour dice, no, la acción nunca es centrar un sujeto, sino lo que actúa son redes. Entonces, también eso que consideramos que nunca actúa con los objetos, las cosas, es decir, esta conferencia que estoy dando es interacción con este vaso, con la computadora, con el libro, con papel, es decir, eso es la conferencia, no Emmanuel visitándola. Entonces, esa postura de Latour hay una idea de disociar esa idea de acción-sujeto, digamos, entonces, pero digo, ese gesto aparece ya entonces en el panpsiquismo, ¿no? En la extensión de las características propias del sujeto a entidades que no serían sujeto, ¿no? Para mí más radical en este aspecto es Viveiro de Castro, ¿no? El perspectivismo que hace del humano una posición perspectival respecto de lo no humano, ¿no? Esta idea de que el jaguar cuando está comiendo sangre, está tomando cerveza, porque claro, hay una acción perspectival ahí de que para él es una bebida, como para nosotros. Este envase que hace eso de lo humano, ese punto de partida de Viveiro Castro, ¿no? A diferencia de las concepciones ontológicas occidentales, la ontología amerindia nos sostiene que al principio era la naturaleza y luego surgió la vida, de la vida surgieron los animales, y los animales, una excepcionalidad llamada Homo sapiens o inteligencia. Esa idea es, de la naturaleza se desprende algo como la cultura, sino al principio todo era humano, dice Viveiro Castro, ¿no? Pues es todo era humano, ¿no? Las cosas, los animales, los vegetales, todo era humano, y ese humano luego se va especiando, es decir, la naturaleza es un desprendimiento de la cultura, da vuelta el esquema, ¿no? O sea, ahí quizás tengamos una forma más radical de pensar la subjetividad en el giro ontológico. Pero bueno, de nuevo, habría que ver con Haraway, qué dice Angel, como siempre se puede entrar en la... Si le creo, la primera pregunta me causa si le creo o no a Meyasu. Sí, absolutamente, ese es el problema. No, digo, me parece que sí aparece. A mí, yo diría esto, lo que reitero, a mí me parece que lo que hace Meyasu, para mí que es muy... Está contenida en la misma pregunta que se formuló. Lo que hace muy importante a Meyasu es la idea de argumentos. Esto es, parece que introduce algo ahí que es, bueno, frente a una tradición muy preocupada en forma de escritura, estilo, discusión. Fíjense, el trabajo con las citas. Cualquier texto de la filosofía continental tiene cientos de citas, discusión. El texto de Meyasu es limpio. Yo argumento, y nada más, digamos. Eso me parece que es, para hacer un juego con la misma pregunta que plantea Carlos, a mí me parece que la potencia está en la misma... En volver a introducir la filosofía continental, la argumentación cartesiana, por decir seca y dura, que había para cierta tradición, era el ahistoricismo de la filosofía continental como medio despreciativo. Lo decía en algún punto y parece que hace Meyasu. Ni siquiera tampoco sé si es analítico, es como clásico, ¿no? Argumentos para Descartes, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí, le creo en su forma, aun cuando no en sus conclusiones. Bueno, haber hecho, haber traído esa novedad, ¿no? Bueno, lo que dice Carlos me parece que vuelve sobre esto.
dos de los textos que cité, uno que cité, de Lee Braver, sobre el antirrealismo de la filosofía continental, dice, bueno, va a haber dos tradiciones antirrealistas, una que el antirrealismo parte de Kant, la raíz kantiana escribe, esa raíz kantiana tiene dos paradigmas, el paradigma kantiano que es Kant, Hegel, Nietzsche, y el paradigma heideggeriano que es Heidegger, Foucault y Derrida para Braver, ¿no? Pero dice, pero ¿por qué dice Braver voy a discutir a Kant? Porque a mí me parece que por remontar a Kant es habilitar de nuevo el punto de partida. Después se pelean todos, pero tanto Kant, continentales como analíticos reconocerían la raíz en Kant. Entonces, volver a traer a Kant a escena, dice Braver, es quizá pensar una forma de convergencia. Hay un texto de Fabio Gironi, también está en esta, que se llama, bueno, no me acuerdo el título en inglés, es, Sellars y Meillassoux, lectores de Kant. Y es eso, digamos, es Meillassoux como representante de la filosofía continental y Sellars, que es lo que dice Brassier, ¿no? En realidad, el que lo introduce Sellars. Entonces hay ahí, yo creo, algo de un intento, a veces más fructuoso, a veces más infructuoso, de exceder esa decisión continental analítico. Brassier quizás el más explícitamente. Bien. Pregunta de Manuel, ¿querés responder la última cuestión, lo de naturaleza y cultura, o querés que vayamos cerrando? Tampoco nos queremos abusar. No, digo solamente una cosa sobre eso. Hay como dos gestos. Hay una... Respecto a ese consenso también que es problemático de Deleuze, para retomar la frase de... esa frase de Sartre, ¿no? La crítica de la razón dialéctica, ¿no? La dialéctica es el horizonte irrebasable en nuestro tiempo. Se puede pensar, hay algo así, yo creo, con Deleuze hoy por hoy, ¿no? Deleuze como el horizonte irrebasable. Y los múltiples nombres de Deleuze. Entonces, eso es a pensar respecto a esa pregunta, el estatuto de Deleuze, porque se repite a veces mucho esto de, del 2000 al 2010, esta lectura biopolítica de, bueno, Foucault es el que mejor nos ayudó a ver críticamente el mundo biopolítico, Deleuze es la parte afirmativa, la biopolítica afirmativa. Eso fue suplantado, ese Deleuze de biopolítica afirmativa fue suplantado por un Deleuze, ya no biopolítico, sino un Deleuze de una ontología de la multiplicidad, diría, a partir de Manuel de la Ande, es como otro Deleuze que aparece, pero paradójicamente de nuevo Deleuze, de nuevo Deleuze parece la respuesta frente, digamos, a una filosofía crítica, una filosofía afirmativa, creativa. Entonces, sin embargo, Meillassoux insiste, creo que no es menor, cuando dice correlacionismo débil, Kant, etc., correlacionismo fuerte, Heidegger, pero también es Deleuze, una y otra vez el mismo, ¿no? Pero también es Deleuze. Quizás como Badiou también, ¿no? Hay un intento, por lo menos en Meillassoux, un intento fuerte de romper con Deleuze. Luego a mí me parece problemático un recurrente hobby filosófico de decir esta fue la tradición hegemónica, esta fue la tradición contrahegemónica. Ya lo hizo Negri, ¿no? Con el poder constituyente. Esta fue la modernidad política de Hobbes, frente a esa modernidad hasta Maquiavelo, Spinoza y Marx. Siempre buscar la corriente subterránea del materialismo para el tu ser, ¿no? Siempre están los malos, pero hubo otra cosa que fue buena, y que es esa corriente subterránea en la cual insisten Spinoza o Maquiavelo, Nietzsche, son los nombres que se repiten, ¿no? Spinoza sobre todo, ¿no? Consenso de... ese gesto, habría que, no sé, ese gesto de reivindicación de esa lectura histórica no sé, a mí no me convence eso de reivindicación de una tradición callada, subterránea frente a... En todo caso, sí, de nuevo, Meillassoux es un antideleuziano, ¿no? Bueno, excelente, Emanuel, muchísimas gracias por tu tiempo, fueron 2 horas muy intensas, nos dejaste muchos temas para seguir pensando en el grupo, así que bueno, de nuestra parte solamente agradecerte, no sé si querés agregar algo más vos a modo de cierre. No, agradecer de mi parte, como
me gusta insistir, muchas de estas cosas no es que las tengo claras, sino que adquieren claridad a partir de estos diálogos, estas conversaciones, esta obligación. Así que, bueno, gracias por la invitación, sinceras gracias a Claudio, a Mario y a todos quienes están acá en la reunión escuchando. Bueno, y solamente unas palabras muy finales, no sé si después querés decir algo vos, Claudio. Le agradecemos también al público la constancia, la participación tanto en la escucha como con las preguntas. Y bueno, y por supuesto reitero el agradecimiento de Manuel y especialmente por haber sido tan dialógico, ¿sí? En lugar de por ahí sentarse y leer, hizo una exposición que abrió y que incluyó y que permitió que estos temas que tienen muchos autores, muchos niveles de discusiones, se puedan poner en diálogo y podamos reflexionar sobre ellos. Así que muchísimas gracias en nombre de todo el equipo mío y gracias a toda la gente y bueno, te liberamos para que la anilización y el exterminio no se realicen esta noche, ¿no? Todavía no, que nos dejen un Todavía poco no es el momento, Bueno, muchas gracias y hasta luego. Hasta luego a todos, muchas gracias por participar y nos veremos en próximos eventos que organicemos para el público, fundamentalmente, ¿sí? Muchísimas gracias a todos.